Y bueno, pues platicábamos con nuestro querido Adrián Barreto hace 8 días, bueno, hace poco más de 8 días, creo, Adrián, en donde abordábamos el tema del cambio de gobierno en el Estado de México y lo que eventualmente iba a suceder, incluso a la perspectiva que teníamos en ese momento, por datos pues no oficiales, pero entendíamos que para estas fechas, para el día de hoy, para el jueves 20 de julio, ya tendríamos definición, al menos de primera instancia, de los principales puestos de trabajo para Delfina Gómez Álvarez, es decir, del nuevo gobierno del Estado de México. Y pues resulta que no lo hay. ¿Cómo estás, Adrián Eh, Barreto? Bienvenido al delegado estatal de Morena en Cadena Azul Radio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues encantado de estar aquí como siempre. Y comentarte, sí se tenía la expectativa de que ya esta semana supiéramos quién va a encabezar Ujú. el nuevo gobierno. Sin embargo, pues todavía se ha mantenido esto muy, no sé, muy tranquilo. Y lo que sí es que ha habido ciertas reuniones ya para la transición. Ayer fue la segunda Así es, ayer y fue la hablaron de segunda. salud, Adrián. Y Exactamente. tenían que hablar del ICEMIM. Le duele al Sí, ICEMIM todo, ¿no? pues fíjate que el ICEMIM es de los más golpeados. Yo creo que finalmente el tener estas malas administraciones, estos gobiernos que simulaban pagar y no pagaban, Ujú. es una muestra más de la corrupción y la ineficiencia que había en el gobierno estatal e incluso en los gobiernos municipales que muchas veces tienen deudas grandísimas, casi impagables con el ICEMIM Sí, y que yo que he tenido la fortuna de en algunas ocasiones ser derechohabiente del del ICEMIM, ICEMIM. creo que es uno de los mejores lugares para atenderse de algo, hay Pues una buena era atención. reconocido a nivel nacional hasta hace Así algunos es. años como un sistema de salud de primer nivel, de los mejores a escala nacional, es decir, hay o había con qué. Pero hoy resulta que no solamente no hay atención médica, sino tampoco hay posibilidades de realizar, y tenemos tan claro como una denuncia ciudadana del día de ayer, de una persona que ya estaba lista para ser intervenida quirúrgicamente y al momento de iniciar la operación, pues tuvieron que suspenderla porque no tenían material para realizarla. Imagínate, de ese tamaño, ¿no? Sí estaba el médico, estaba la infraestructura, pero no tenían material médico para realizar pues este procedimiento quirúrgico, lo que habla de la precaria condición de lo que ya está sucediendo de años a la fecha. Es decir, el ICEMIM tiene un padecimiento crónico degenerativo y que hoy tiene que ser pues rescatado literalmente, porque también nos encontramos del otro lado con personas que no están recibiendo su pensión del ICEMIM, Así ¿no? es. Sí hubo Y una manifestación, ¿no? Me hubo, parece ahí hubo también. manifestaciones, entonces hay un serio problema. Aquí la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Porque evidentemente los derechohabientes pues se les cortan quincena a quincena, mes a mes, les quitan ahí su contribución. Pero ¿dónde está ese dinero entonces? Sí, repito, creo que es de las condiciones que nos dejan en el Estado de México. Ujú. No puede ser que estemos tan endeudados, que tanta deuda se haya adquirido incluso en el actual sexenio de Alfredo del Mazo y que todo esté tan degradado. El ICEMIM, que era referente para todos los sistemas de salud, por lo menos en México y yo diría en Latinoamérica, que Ujú. todo mundo quería estar afiliado ahí, que había esa atención, ahora lo vemos completamente, pues sí, desbaratado y sin rumbo. Finalmente, eso es lo que tiene que llegar a solucionar la maestra Delfina. No hay dineros, no hay muchas condiciones que debieran de ya estar dadas por la administración pasada. A mí me da miedo qué es lo que se va a encontrar, porque no Ujú. nada más es el ICEMIM. Yo veo también un abandono en las escuelas, Por ejemplo. responsabilidad estatal. Ujú. También veo un abandono de la policía, bueno, de la seguridad en general, ¿no? Sí. En el Estado de México ha penetrado ya el crimen organizado y vemos de repente declaraciones que parecen ocultarlo o parecen ser ajenos a este tema cuando es bien sabido, las condiciones del sur del estado son mucho más bueno, hay una mayor inseguridad y violencia que en muchos lugares de Guerrero, que en zonas que tenemos esa percepción de que tiene una mayor presencia el crimen organizado.
todo esto es algo de lo que es difícil hablar, es algo que está ahí, que no se toca y finalmente esas son las condiciones en las que se va a entregar el Estado de México. No es una justificación, por supuesto, para la siguiente administración, Ujú. pero sí es parte de lo que debe de hacerse. Por eso yo creo que también se ha retrasado un poquito el nombramiento del gabinete. El diagnóstico es bien difícil. Ujú. Yo te voy a compartir, en pandemia, mi mamá es maestra, Sí, en pandemia hubo hasta un año que se le dejó de pagar a muchos maestros. Mi mamá entre esas personas y que no caía y no había con quién simplemente no acudir. caía el El pa- recurso Así es. y a dónde ibas si las oficinas estaban cerradas, ¿no? Con este Exactamente. pretexto de la pandemia, ¿no? Sí, y justamente un año antes de la campaña del 2021. Ujú. Entonces vemos un patrón. Viene la campaña, vienen tiempos electorales y desaparecen los dineros. Entonces, yo te podría decir que por ahí podríamos, saber por dónde ha habido esta fuga de capital estatal Sí. y pues obviamente este diagnóstico que tiene que hacer el equipo de la maestra Delfina y la maestra Delfina como tal, pues sí tiene que ser muy preciso para saber cómo remediarlo. Somos el estado con más población de México. Así es. Y finalmente entonces el reto es mayúsculo, pero también las contribuciones de la población misma para el aparato estatal son grandísimas. Entonces no puede ser que tengamos este aparato estatal tan grande, que también es muy grande toda la burocracia estatal, que tengamos estas contribuciones tan grandes y que tengamos las condiciones tan precarias que tenemos. Yo creo que ese diagnóstico, esa forma en que tendrán que ellos diseñar ese plan de gobierno, pues va a tomar, pues sí, un tiempo y va a tener que ser muy pensada en dar esas soluciones inmediatas a los mexicanos. ¿Hay con qué, Adrián? Yo sé que siempre te pregunto lo mismo, pero es que cuando abordamos estas dinámicas de problemática anquilosada, añeja, eh, pues híjole, caray, la verdad es que la preocupación es lógica. Hay con qué dentro de la capacidad administrativa de un nuevo gobierno, el primero de izquierda, el primero de una mujer en el Estado de México, con una elección histórica, con un momento de cambios estructurales. Habría entonces que preguntarnos de manera recurrente, ¿el nuevo gobierno tendrá las capacidades suficientes no solamente para afrontar el reto, sino para corregir lo que está mal de origen? Yo insisto en que sí. Yo creo que tenemos los cuadros preparados, tenemos mucha experiencia, así como también tenemos mucha juventud. La maestra durante toda la campaña hablaba del papel de los jóvenes, que muchas veces no se les da la oportunidad y llegamos a pues digamos, este círculo vicioso de que te piden experiencia, pero no tienes experiencia Mm. porque no te dan la oportunidad. Y yo creo que la maestra, siendo una persona que viene de la educación, sabe de la importancia de, pues justamente, dar oportunidades a los jóvenes, poder incorporarlos a un plan de trabajo. Y también, repito, tiene mucha experiencia. Dentro de la gente que ayer estuvo en la reunión, pues estaba el senador, bueno, ex senador, ahora comisionado especial de Morena, Higinio Martínez. Estaba Horacio Duarte, los dos han sido pues ya alcaldes de Texcoco, los dos han tenido una gran relevancia dentro del Estado de México y dentro del gobierno federal, Horacio Duarte, y ellos, bueno, ayer en una entrevista también Horacio Duarte dice un poco de esto. Él, lejos de que vea que a la maestra le tienen que imponer una agenda y que va a haber grupos políticos que se van a ver beneficiados, habla del beneficio de la ciudadanía y que se le va a dar pues la prioridad más bien a la gente capaz y a la gente que tenga sobre todo una aprobada carrera donde no esté manchado por corrupción. Entonces yo creo que esto va a dar las condiciones para que sí haya la gente capaz en gobierno del Estado. Ahora también decir, el balón está en la cancha de la maestra Delfina. Y finalmente ahorita ella, yo me imagino que debe de estar día y noche pensando en cómo va a armar ese equipo de gobierno. Ujú. Y yo creo que también tiene una muy buena asesoría que viene desde Palacio Nacional, porque finalmente nos lo demostró también el licenciado. Él armó un gabinete con una gran gente de expertos. Hay un gabinete con paridad de género, que eso también es muy importante, que es algo Sí. que va a suceder en el Estado de México. Oye, estamos hablando de ya sabes quién.
Así es. Ah, bueno, está bien. No, nomás para precisar, ¿no? Sí, sí, él está metido en muchas cosas, ¿no? Ujú. Incluso en los temas que ahorita están en el partido, que digamos, eso ¿Eso es, es buena noticia, Adrián? para mí es la mejor noticia. Al final lo he dicho, el siguiente año en Morena perdemos a nuestro máximo referente. Ya dijo el licenciado que se va de la política y se va a su rancho tan conocido en Yucatán Ujú. y ya no va a participar en los procesos políticos. Y finalmente no hay nadie, y eso lo tengo que decir también muy claramente, nadie en Morena va a llenar los zapatos de Andrés Manuel. Entonces Morena tiene que funcionar como el movimiento popular, como el movimiento inclusivo que lo llevó a la presidencia y tiene que respaldar el proceso. Ahorita hay un tema muy interesante con las corcholatas y hay una pues batalla interna, digamos, o una contienda interna para ver quién va a ser el sucesor presidencial. Pero al mismo tiempo hay un ejercicio muy interesante que tiene que ver con el armado del proyecto de Nación 2024-2030. Eh, en esto estamos yendo a todas las plazas públicas y la gente va y opina sobre distintos temas. Este fin de semana fue combate a la corrupción, reforma de Estado, Ujú. seguridad y justicia y México y su papel en el extranjero. Ujú. La gente en todo el país hubo en plazas públicas este ejercicio. Sí. La gente llegaba y opinaba sobre los diversos temas, vertía sus propuestas que al final van a ser llevadas a un grupo de intelectuales que están armando el proyecto de nación y el que quede elegido por la gente por la encuesta de esta contienda interna de Morena ya va a tener proyecto de nación, o sea, no Ujú. va a llegar con ocurrencias, no va a llegar con... Obviamente tendrá su estilo, su plan propio, pero tendrá que cumplir este plan de nación que se está haciendo ahorita en todo el país y donde están participando, te puedo decir que este fin de semana participaron, yéndome un cálculo bajo, unas 30,000 personas. Aproximadamente. Entonces, así es, y eso muestra el que tenemos que generar un proyecto popular porque ya no tenemos ese gran líder, ese gran caudillo, Ujú. ya no estará ahí, pero él va a dejar las condiciones para que esto siga funcionando. Y eso es importantísimo y yo lo veo con los mejores ojos porque ¿quién mejor que él que conoce cada rincón del país y que ha estado tanto tiempo en contacto con la gente como para ahora decir, bueno, entrego la estafeta, pero no le entrego a una corcholata, le entrego a la población, le entrego al movimiento. Interpreto todo lo que está sucediendo actualmente con las corcholatas, todo este proceso de selección, de elección interna en Morena, a mí me sigue pareciendo pues una elección anticipada, es decir, lo que va a suceder hoy en Morena, pues muy seguramente tendrá su repercusión en positivo para el partido en el 2024. ¿Qué me refiero? Que lo que pues quien surja hoy de Morena, pues, seguramente será el próximo presidente o presidenta. Sin embargo, a recientes fechas la figura de Xochitl Gálvez ha tomado preponderancia, tan recientes fechas como 8 días, Adrián. Así En los es. últimos 8 días la posición de Xochitl Gálvez se ha preponderado sobre un Santiago Krill que está completamente descompuesto y desestructurado y no encuentra la forma de volverse a colocar en la competencia, porque sabemos que hoy por hoy, pues la que está figurando es la propia Xochitl Gálvez. ¿Hay competencia? ¿Ustedes consideran dentro de Morena que puede haber esta competencia cerrada entre ambos grupos ahora? Yo no creo que haya una gran competencia porque la gente no es tonta. Xochitl Gálvez surge como esta figura cuasi mesiánica de la oposición, Mm. donde finalmente se quiere posicionar con que viene de abajo. Si es un caso de éxito, ojalá hubiera muchos más en este país. Y sí, puede tener cierto origen humilde. También yo creo que se va desbaratando su figura porque lo que hemos visto en los últimos días, pues es que también surgieron o salieron a la luz estos contratos por casi 1.500 millones de pesos. Entonces, puedes tener el origen más humilde del mundo y eso siempre va a ser respetable y una historia de éxito, repito, ojalá hubiera más, pero Claro. cuando llegas a gobierno, si utilizas tus influencias, y tus contactos para haberte beneficiado por contratos de más de 1.500 millones de pesos, pues perdón, pero ese origen humilde y todo creo que pasa a segundo término porque finalmente se destapa que tú realmente estás beneficiando más de lo mismo, estás generando
las condiciones para que la política sea un negocio y no una profesión, no una vocación más bien. Evidentemente. Entonces, sí, Xóchitl llega, desplaza a Santiago Krill, que de por sí yo lo veía como una figura muy poco competitiva, y se posiciona con esto, pero ahorita se está desbaratando. Entonces dudo mucho que la oposición pueda generar un proyecto que atraiga a la población en general, y sobre todo con las inconsistencias mismas de la oposición. Lo platicábamos un poquito fuera del aire, lo que decía apenas Vicente Fox. Denme mi pensión, quítenle los programas, utilizó la palabra a los huevones, ¿no? O sea, denostando otra vez a esa población que se ha visto muy poco favorecida gracias a los regímenes neoliberales. Otra vez regresando a lo que preguntabas de si había capacidad, y yo hablaba de los jóvenes. Hay un programa, el Jóvenes Construyendo Futuro, que implementó el gobierno federal, donde ha habido también hay muchos casos de éxito de gente que entra como becaria a empresas, a varios lugares, y termina consiguiendo un trabajo, pero porque el gobierno federal pudo generar esas condiciones para que accedieran a esos lugares y de ahí que fueran contratados. La derecha los llama ninis y ahora los llama huevones, pero realmente es porque ellos no quieren hacer nada o porque la juventud no está encontrando oportunidades para un desarrollo mejor, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que analizar, y son las inconsistencias que va a encontrar la población entre las figuras de la derecha o de la oposición y el proyecto de la izquierda. Hemos visto un montón de cosas en este gobierno que finalmente han cambiado la percepción de la misma gente. El mismo comportamiento del peso ante el dólar, la gran inversión extranjera directa, la recuperación de empleos, el crecimiento económico de México, era lo que decía la oposición que no iba a pasar. La oposición decía, y yo recuerdo mucho una imagen que circulaba, que en los primeros 2 años de gobierno el peso sí iba a ir a 30 pesos y ya a estas alturas casi va a haber una guerra civil, ¿no? Así es. Y no, o sea, ni una ni otra. No, y francamente se ve un país en recuperación. Y yo creo que esa es la percepción general. Entonces, Xóchitl es un intento de hablarle a la gente que apoya al presidente para que digan, no somos tan de derecha, tenemos un rostro más popular, pero no les queda, o sea, porque de este lado sí hay... A la derecha mexicana le da miedo erigirse como derecha, como tal, erigir y defender ese discurso. Sí, y finalmente porque la derecha es muy tímida en demostrar sus intereses reales. Ellos sí representan a una cúpula de unos cuantos mexicanos que ganan muchísimo a costa de los demás. Lo digo con algunos datos. Dentro de la OCDE somos de los países que trabaja, más bien somos el país que trabaja más con un menor salario. Y llega Vicente Fox a decir que somos huevones, ¿no? Entonces ahí hay una inconsistencia. Y estas injusticias han avanzado bajo esos gobiernos neoliberales. Yo me acuerdo con Peña. El avance del salario mínimo era de $1, $2 anuales, ¿no? Sí. ¿Qué íbamos a hacer con tanto dinero? No. ¿Cuánta gente vive del salario mínimo? Sí. Entonces, esa derecha que defendió esos intereses y que ahora busca vendernos otra cosa, es más, busca vendernos que ellos tienen ese lado humano, pues precisamente carece de esos argumentos, porque bajo ese esquema que tuvieron el país durante más de 100 años, porque yo creo que Fox no fue un gran cambio realmente de las políticas priistas hacia otra cosa, pues no vieron por la población, ¿no? Entonces hubo ciertos intentos de la izquierda. Yo creo que sí tuvimos un presidente de izquierda que fue Lázaro Cárdenas, donde cambiaban las cosas, pero luego todo generaba una regresión. La misma reforma laboral de Peña Nieto pues fue una regresión. El intento de generar una soberanía energética de Calderón, pero entrecomillado, fue construir una barda. Entonces, ¿cuál es su proyecto popular? ¿Qué nos ofrece, no? Y al final creo que su gran discurso es regresar al pasado. Otra vez regresa Fox. Denme mi pensión, a Andrés Manuel no le den su pensión, y antes estábamos mejor. Bueno, antes ¿en qué país estábamos mejor? ¿No? Sí, exacto. ¿A quiénes se refiere?
Será tema de discusión, Adrián Barreto, y de análisis, y bueno, pues como siempre, invitado permanente. Si tú me lo permites, el tema evidentemente del gobierno del Estado de México nos mantiene en vilo, sobre todo porque los tiempos se van cumpliendo y pues a estas alturas ya tendríamos, de acuerdo a lo que sabemos, entendemos y a lo que también se había dicho, deberíamos de tener el perfil ya bien cimentado de ese gabinete de Delfina Gómez Álvarez. No hay tal, todavía siguen ahí fluctuando y flotando los nombres de muchos personajes, pero pues será durante las siguientes semanas que sea confirmado ello, y en cuanto sea, pues también contaremos contigo, ¿no, Adrián? Para que tú mismo nos des tus opiniones sobre lo que esté sucediendo al interior de ese gobierno y qué es lo que podríamos entender con las designaciones que ya la nueva gobernadora haya determinado, ¿no? Sí, por supuesto, Alejandro. Yo creo que el comentar esos perfiles y el que la gente los conozca, pues va a ser esencial también para que la gente sepa dónde referir sus demandas y con quién dirigirse, ¿no? Yo creo que ahorita mucha gente no conoce al gabinete de Alfredo del No, Mazo. bueno. Y te voy a decir, a mí me cuesta trabajo recordar los nombres de muchos de ellos. Entonces, quiere decir que ha sido un gabinete gris. Y yo creo que eso no nos podemos permitir en Morena. Y finalmente, repito, el balón está en la cancha de la maestra. Horacio Duarte dijo ayer o antier en una entrevista que iba a beneficiarse estos perfiles honestos, estos perfiles preparados. Y yo creo que sí va a ser así. Y finalmente también que sí va a beneficiar la atención ciudadana por la atención a los políticos. Y eso es algo que demanda la gente. Repito un poquito para hacer del proyecto de nación. Así se debe de construir. La maestra construyó su proyecto de trabajo con las demandas que le llegaban en los eventos. Entonces ya sabe qué es lo que tiene que atender y es algo que ni yo como personaje dentro de la vida partidista de Morena ni nadie fue dictando la misma población. Entonces a eso tiene que responder la formación de su gabinete y equipo de trabajo, y eso es donde se tienen que enfocar las fuerzas para pues dar de esos resultados que he dicho aquí varias veces, tienen que ser casi de inmediato. Evidentemente. Saludos, bueno, pues para cerrar esta entrevista con Adrián Barreto, delegado estatal de Morena. Saludos a Adrián Barreto, siempre es un gusto escucharlo. También saludos desde el Oro, Adrián Barreto. Efectivamente, todo lo que están platicando es la pura verdad. Dicen saludos el Oro. Siempre nos escuchan. Saludos, licenciado Adrián. María Luisa desde el Cerrillo, Vista Hermosa, justo lo que el pueblo pide. Ser escuchados, muy buen ejercicio el proyecto de nación propuesta por el pueblo, porque no debemos olvidar que el pueblo pone y el pueblo quita. Exactamente. Saludos, María Luisa, desde el Cerrillo. También buenos días para tu invitado, para los morenos. Es mejor regalar dinero para taparle el ojo al macho. Buen día. Es eso, Adrián. Yo no creo que los programas sociales sean regalar dinero. Justamente corresponde más a que el Estado tiene que tener un papel redistributivo. No tiene que ser visto como empresa. El Estado, si genera ganancias, es para que la población pueda vivir mejor. No ¿El Estado para debe que... de generar ahorros? Yo creo que sí también. Y justamente el gobierno de Andrés Manuel ha aumentado las reservas económicas. Claro. Entonces también ha generado un ahorro. Pero también ha tenido a bien a tener una mejor recaudación fiscal, y los que antes no pagaban impuestos, que debían miles de millones de pesos, claro, ahora los pagan, y de ahí salen las pensiones, pero no nada más salen las pensiones a adulto mayor, salen los programas sociales a los jóvenes, salen también los dineros para los programas de infraestructura, que ahorita son titánicos lo que se está haciendo, es decir, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el mismo tren interurbano, ¿no? Entonces, para mí eso no es regalar dinero, es justamente darle a la población condiciones mejores para tener una vida digna, que eso es lo que buscamos todos. Saludos, gracias por los mensajes. Me dicen también, le cuesta recordar los nombres de los integrantes del gabinete de Alfredo del Mazo, porque no hicieron más que ir a cobrar y robarse todo lo que pueden. Saludos. Aquí estamos, excelente Adrián, de su compadre Juan, te saludan.
Ah, mira, un saludo para Juan, un saludo a María Luisa también. También. Este, Excelente entrevista. Saludos desde San Andrés, Cuexcoltitlán. los compañeros allá de San Andrés también un saludote ahí a la señora Eloísa, al señor Martín, siempre bien pendientes de todas las actividades. Todas las actividades, así es. No, y gracias por estar en sintonía del 95.7 de frecuencia modulada. Evidentemente, la entrevista con Adrián Barreto era compromiso desde hace 8 días y seguirá siempre pues la intención de llevarle a usted al auditorio del 95.7 del 100.5 las expresiones políticas dentro de los propios partidos, saber qué es lo que sucede al interior de los partidos en voz propia de estos actores que le dan vida y estructura a la vida política partidista. Ahora, hablando concretamente del Estado de México y lo que vendrá. Cuestión de semanas, Adrián. Así es que, pues, bienvenido, invitado siempre, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandro. Y si me permites rápido hacer un comercial. Por favor. Repito, estamos ahorita construyendo el proyecto de Nación 2024-2030. Ahorita hay que seguir las redes del Instituto de Formación Política. Están llevando a varios expertos para tratar temas de relevancia y construir este proyecto de nación. ¿Todos podemos participar? Todos pueden participar, están invitadísimos. El día de este domingo en 8, no recuerdo bien la fecha, creo que es 30 de julio, estaremos teniendo el foro de Toluca, de la zona norte de Toluca, el distrito 26, en San Mateo Zacatipan. El chiste es que cualquier ciudadano se pueda acercar y dar una propuesta, que estas, repito, van a ser dirigidas para los intelectuales de Morena que están armando este plan de nación, y es darle voz a las comunidades. Siempre hay ese reclamo en el Estado de México y yo creo que en todo el país, de que no se escucha a la gente. Ahorita es el momento de colaborar para generar este proyecto de nación, ser escuchados, y con la garantía de que con el Instituto de Formación Política, el Comité Estatal de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional, pues se van a dar las condiciones para que todos tengan esa participación y esa voz en el proyecto de nación. 30 de julio, sí, confirmado es domingo. Así es. Entonces, ¿en dónde nos vemos ahí el 30 de julio? Va a ser en la delegación de San Mateo Zacatipan para la zona norte de Toluca. Si se puede, después te hago llegar todos los puntos del Estado de México. Sí, para poderlos decir aquí al aire, que la gente lo sepa. Van a ser en plazas públicas. El chiste es que la gente llegue y participe. En la zona sur de Toluca, lo más probable es que sea en la Alameda, que es el distrito 34, y pues evidentemente ahí los esperamos, tanto a la población abierta como a nuestros actores políticos, porque en Morena tenemos este dicho de que hay que mandar obedeciendo, y creo que eso es lo que va a marcar el rumbo de la Cuarta Transformación los siguientes 6 años. Pues muchas gracias, como siempre, Adrián Barreto, por concedernos un tiempo de agenda. Insisto, son días muy importantes para el Estado de México, para la nueva política que viene de la mano de la denominada 4T. Hay mucha expectativa, y para ir atendiendo un poco esta expectativa, pues insisto, la participación tuya y de los distintos actores que forman parte de esta nueva estructura, pues es determinante. Así es que, pues, a nombre de la estación, muchas gracias, y del auditorio. Gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias al auditorio. Adrián Barreto, delegado estatal de Morena, invitado especial de Cadena Azul Radio, otra vez aquí en cabina para platicarnos de lo que viene y de lo que está sucediendo. ¿Usted qué opina? 722-615-1215, nos puede seguir también en las redes sociales, recuérdelo. Y bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Alejandro Alejandre, le invito a que permanezca, no le cambie. Esto es Rotativo, Noticias sin filtro. Usted ya está a la vanguardia informativa. Hasta mañana.